Bien, muy buenas tardes. Eh, Estamos ahora con la segunda epístola del apóstol Pedro. Y bueno, es un lindo estudio el que podemos hacer, siendo que es corta, ¿sí? Tiene solo 3 capítulos, así que lo podemos ir leyendo y realizar los comentarios pertinentes. Estoy en la versión Reina Valera 1960, aunque recordamos que nosotros estamos leyendo la versión NBI, tal vez por ahí tenga mayor riqueza la lectura de la Reina Valera. En el capítulo 1 comienza presentándose Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, entendiendo que la Biblia, fíjense en este capítulo, en este versículo lo que está aprendiendo. La Biblia fue escrita para los creyentes, porque el apóstol acá le está diciendo, Pedro, muchas veces nosotros creemos que podemos o pretendemos que aquellos que no conocen al Señor se rijan según la ley de Dios. ¿Sí? Por ahí se lo cuento personalmente, muchas veces lo creí eso o no lo pensé, pero es como que pensaba o creía que aquellos que no conocían al Señor debían guardar lo que la Biblia dice. Y en realidad no. ¿Sí? Las cartas, las epístolas, los evangelios están escritas para el pueblo de Dios. Eso es lo primero que destacamos acá en el versículo 1. Versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una linda forma de saludar que aparece en las epístolas de Pablo y también de Pedro, gracia y paz. Por ahí, ¿sí? Se ha escuchado que se refiere a la gracia en saludo a aquellos que no son judíos, a los gentiles, y la paz a la población judía, que claramente siempre fue bendecida con la paz del Señor. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, nuestro Señor Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia, tal vez una palabra que tengamos que recurrir al diccionario, pero se refiere a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Tal vez algún pasaje de esta misma versión, 1960, Reina Valera, diga los deseos de la carne. Entiéndase, los deseos de la carne no se refiere a los deseos del cuerpo, sino a los de la naturaleza pecaminosa. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y ahí yo lo invito a que eh, se sienta que se le está escribiendo, o sea que la palabra nos está hablando a nosotros, que a nosotros nos está diciendo que le añadirá, que le vayamos a añadir, ahí está bien dicho, ¿sí? Virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Es así como una espiral. Y si uno toma presente cómo está escrita la palabra de Dios, es algo que se va enlazando. ¿Sí? Tal vez nosotros buscamos primero el amor, ¿sí? Sin embargo, es como que se va formando. Esto nos está mostrando hasta el versículo 7. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo en lo cual podemos ser bendecidos, es en conocerlo realmente a Jesús. Y Él nos ha dejado su palabra, también tenemos el acceso directo para acercarnos en la oración, pero si somos nuevos en el Evangelio, si hace poco estamos leyendo la Biblia, la mejor manera de conocer a Dios es a partir de lo que Él ha dejado escrito. Muchas veces buscamos atajos, buscamos que nos hablen de Él, ya sea en prédicas, en enseñanzas, que está bien, muy bien hacerlo, pero no hay nada
más hermoso que desde la propia palabra que el Señor nos nutra. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En esta carta lo que vamos a leer es que hay un llamado a cuidarse y a no caer. Si lo resalta, es porque existe la posibilidad que nosotros podamos volvernos a nuestros pecados. No es que esa posibilidad está lejana. Por eso es que debemos cuidar nuestra salvación, debemos cuidar nuestra relación con Dios, que no se enfríe, que no se vaya entibiando, primeramente, sino estar alerta a que podamos mantener el fuego de esa relación y, como lo leíamos en los versículos anteriores, ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí recordemos lo que ya hemos leído, epístolas anteriores, semanas anteriores, es justamente nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, aquel sumo sacerdote, mediador, el cual abrió y dejó abierta la entrada para que nosotros tengamos acceso al trono de Dios. Es quien oficia, este sumo sacerdote Jesucristo, permanentemente y eternamente para que nosotros tengamos acceso, ¿sí? Y no estemos afuera, ¿sí? Como la Biblia lo decía, en los atrios, en el patio. Bueno, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aquí el apóstol Pedro está hablando personalmente, como comúnmente decimos, está abriendo su corazón a los lectores porque les está diciendo lo que Dios le había dicho, que pronto él sería llevado a la muerte. ¿Sí? Eh, Aquí se entiende cuando uno hace un estudio de la carta que, que esta fue escrita ya por el apóstol Pedro, no como la primera en la cual fue, digamos, de alguna manera ayudado por Silas, llamado también Silvano, pero acá es como que el propio Pedro está escribiendo y está dando a conocer lo que Dios le dijo, que en poco, en breve, él conocería la muerte. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Versículo 16, y este es un pasaje muy importante para nosotros los creyentes, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra, perdón, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aquí el apóstol Pedro está recordando su experiencia personal, lo que conocemos como la transfiguración. Bueno, acá en estos pasajes, del 17 hasta el 19, él lo que está haciendo es recordar aquella palabra que recibió él escuchando con Jacobo, con Juan, en el monte de la transfiguración, se le apareció Elías y Moisés a Jesucristo, eh, sus vestiduras fueron emblanquecidas y se oyó una voz, que aquí Pedro lo está recordando, donde dice, el Padre, este es mi Hijo amado, a él oí. Bueno, esa es una de las declaraciones que el apóstol le quedó en la memoria. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Es importante esta palabra porque hoy nosotros vivimos un tiempo en el cual lo profético lo experimentamos. Vivimos en las palabras proféticas del Señor, pero cuidado que dentro de esa lluvia de palabras proféticas también vienen palabras que no son de Dios. Por eso está diciendo la Escritura que la interpretación no es privada, es decir, que no sale de la propia persona que va a profetizar la la palabra de vida, sino que viene una inspiración de Dios, ¿sí? Pongámoslo así. Aquella persona por la cual Dios está hablando no es de la fuente de la misma persona, de donde está surgiendo la profecía, sino que la profecía está surgiendo de la fuente del Espíritu Santo, que mora en la persona a la cual nosotros conocemos como profeta. Bien, porque no está inspirada la escritura o la profecía en el ser humano, sino en el ser divino. Eso es lo que está explicando aquí. Eso sería, ¿sí? A grandes rasgos, estamos haciendo como una exégesis, se diría, del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿M? Ahí está recordando que cuando uno lee el Antiguo Testamento, hay profetas que son falsos, es decir, que hablan lo que el hombre quería escuchar. Cuando uno lee el tiempo de los reyes, de los malos reyes que había en Israel, en el reino del norte, tendrá presente que habían profetas que decían lo que el rey quería escuchar. Entonces eran palabras de aliento para el rey, palabras de prosperidad para el rey, pero eran falsas palabras porque no provenían de la fuente del Señor. Entonces lo que está explicando, así como en ese tiempo hubo falsos profetas, entonces ahora habrá falsos maestros. Y nosotros hoy, 2024, estamos viviendo donde los medios por los cuales esas falsas enseñanzas, esas malas doctrinas, los medios por los cuales llegan a los oídos y se han difundido. Hay muchas maneras en las cuales ahora uno puede escuchar estas herejías, como lo dice el versículo 1. Y un problema que podemos tener los creyentes es que no tenemos como una zaranda y poder decir, esto realmente se está adecuando a las escrituras y esto en realidad son palabras de hombre. Tenemos como creyentes ese problema. Al no conocer la escritura, al no conocer la ley de Dios, entonces no podemos juzgar qué es lo que viene del Señor y qué es lo que viene del hombre. Entonces muchas veces nos alimentamos de estas falsas doctrinas, de estos falsos maestros que introducen encubiertamente, es decir, no es a voz cantante, estas herejías destructoras. Y que fíjense lo que dice, y aún negará al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Bien, hay un juicio del Señor y está muy marcado para aquellos que siembran estas falsas doctrinas, herejías, pero tengamos cuidado de no alimentarnos de ello. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Abrazar la palabra de Dios, leerla, nutrirnos de ella, porque esa será la manera en la cual podamos juzgar y decir, realmente no viene de Dios lo que está enseñando, porque no se corrobora con lo que yo sé que la Escritura dice. Versículo 4 y habla de la condena a estos herejes, porque si Dios no perdonó a los ángeles, y eso es realmente uno de los misterios, porque uno puede decir, los ángeles cayeron, ¿sí? Satanás, uno de los ángeles, se trajo varios de sus amigos y cayó en pecado y fueron no perdonados por el Señor. Sin embargo, el hombre también cayó en pecado, pero vino Jesucristo a dar la vida, se hizo hombre y vino y pagó la culpa
del pecado del hombre, pero no así de los ángeles. ¿Sí? Algún día le preguntaremos al Señor por qué hizo esa distinción. Bueno, eso es lo que está nombrando aquí el apóstol Pedro, que no perdonó a los ángeles. Bueno, y después va relatando tampoco, perdonó a los del tiempo de Noé, todos aquellos que no se salvaron en la barca. ¿Sí? Recordemos que Noé se salvó junto a su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Bueno, pero todos los otros murieron en el diluvio. Entonces aquí está recordando el apóstol que el Señor no los guardó a ellos, es decir, emitió su justicia. Después, en los versículos siguientes, hace lo mismo con Lot, al cual le llama justo. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros consideramos a Lot como... Esto es interesante porque muchas veces nosotros consideramos a Lot como un hombre que fue a vivir en medio del pecado, pero la Biblia lo nombra como que fue un justo, que él no aprobaba lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Y de esa manera entonces recibió el favor de Dios que mandó dos ángeles para librarlo del castigo que venía sobre esa ciudad. Bueno, lo que está recordando entonces el apóstol es el juicio que Dios emitió sobre ellos. Así que, de la misma manera, ¿m? Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Seamos nosotros entonces, cuidemos nuestra salvación, de modo de ser aquellos que somos librados de la tentación y no seamos aquellos injustos que serán castigados por Dios. Versículo 12, capítulo 2. Por esto, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán por su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Eh, Versículo 12 lo que está nombrando es que los animales se manejan por instinto. Bueno, y estos falsos maestros, aquellos que no viven de acuerdo al Señor, entonces lo que está mostrando es que se manejan de acuerdo a sus sentimientos. Entonces, recordamos lo que decía el profeta Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. No nos guiemos por lo que siento, lo que pienso, ojo con lo que soñé, Dios me dijo, me pareció, porque tiene que estar corroborado en la escritura. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en eso para no equivocarse, porque cuando nos equivocamos, está bien, seremos perdonados por el Señor, pero las consecuencias quedan, las consecuencias las tenemos que vivir luego. Eh, Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Bueno, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Bueno, ahí recordemos allá capítulo 22 del libro de Números, quién era este Balaam. Balaam lo nombra la Biblia como un vidente, es decir, alguien que nació, que Dios le dio ciertas capacidades para, eh, para poder profetizar ciertos tipos de visiones, algo que el Señor lo proveyó desde el momento en que nació. Sin embargo, este Balaam decidió con esas, pongámosles dones, ¿sí? Servir en realidad a sí mismo, porque él buscó, ¿cuál es el pecado que destaca acá de Balaam? Él buscó su propia ganancia, a partir de poder profetizar, de acuerdo a sus visiones, entonces él lo que iba a hacer era ganar dinero, le iba a pagar el, eh, el rey de los Moabitas, el rey Balac, ¿sí? Lo contrató. Bueno, y versículo 17 termina este párrafo. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Y ahí hace una similitud, una metáfora, relacionándolo como que son aquellas nubes que uno puede decir, viene una nube, parece que va a llover, pero resulta que el viento la llevó para otro lugar
y el agua cayó por otro lado. Bueno, así son, nubes inconstantes, van para un lado, van para el otro. Bueno, versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Bueno, otra vez, ¿qué es lo que está destacando acá el apóstol Pedro? Que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, entonces la iglesia va a ser sembrada con falsos maestros, que lo aclara que salen de la misma iglesia. Entonces, porque si bien eran de afuera, entonces sería más fácil determinar que no me conviene. Pero en este caso, encubiertamente se comienzan a enseñar doctrinas falsas que lo que hacen es llevarnos a la perdición. De eso el Señor dice que nos cuidemos. Y otra vez, aunque suene reiterativo, ¿cómo nosotros podemos batallar con eso? Y es leyendo la Biblia. Lo primero que voy a hacer es leer la Biblia. Luego lo que voy a hacer es estudiarla. ¿Mm? Empezaré, muchos probablemente estamos viendo este video y soy primerizo en la Biblia, entonces empezaré a estudiar los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. De esa manera entonces yo empezaré a conocer al Señor y quitaré de mi cabeza aquellas figuras que capaz que lo tengo de películas, de Hollywood, pensamientos que no se competen con lo de la Biblia. Bueno, ¿y cuál es el destino de esto? Ahí cita, en versículo 22, el antiguo proverbio, Proverbios 26:11. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y ahí permítame una pequeña eh, anécdota que recuerdo de pequeño, sí, sí, era un niño. Una de mis tías vivía así en una chacra, y entonces ella, sí, con el marido y mis primos, ellos tenían de todo tipo de animales, tenían caballos, tenían vacas, tenían gallinas, eh, tenían también cerdos. Bueno, y una experiencia, recuerdo que una vez, entonces tomamos la manguera, ¿sí? Y a la cerda, ¿sí? A la mamá, ¿sí? Entonces, como que la lavamos, sin acercarnos demasiado, pero sí la mojamos, la limpiamos. Apenas terminamos de hacer esa actividad, ¿qué fue a hacer ella? Fue la puerca a revolcarse en el barro. ¿Sí? Entonces, cuando yo leí este versículo la primera vez, fue la primera imagen que recordé. ¿Por qué? El perro vuelve a su vómito, ¿sí? Eso creo que todos lo hemos vivido, lo hemos visto, bueno, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, porque es donde le gusta estar. Capítulo 3 y acá sí, es como que, como lo escucho recién, damos una vuelta de página, porque empieza a hablar de otro tema. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, recordemos que ya teníamos el estudio de la primera, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Aclaremos la palabra exhortación, que no es un reto, ¿sí? Por ahí uno se dice, me están retando, me están exhortando. No, exhortación es un llamado a volver al camino. Esa es la palabra, la expresión más clara. Me había desviado, me había corrido un poquito, entonces el Señor me está exhortando. Es como tomo la vara y le golpeo un poquito ahí la cola a la oveja para que vuelva a encaminar. Eso es una exhortación. Versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Ahí estamos recordando el Antiguo Testamento. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, recordemos que son los deseos de la naturaleza pecaminosa, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, eh, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es decir, ustedes que predican que Jesucristo vuelve. ¿Dónde vuelve? O sea, ¿qué está pasando? Ya estamos en el año 2024 y no pasa nada. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Hacemos un pequeño paréntesis en este versículo porque es muy interesante. Dice que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra.
los cielos y también la tierra, que proviene del agua. La tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Y aquí entiéndase que la tierra somos nosotros y el agua es el Espíritu Santo. ¿Sí? La figura del agua, a lo largo de la Biblia, representa al Espíritu de Dios. Y la tierra proviene del agua. Nosotros, la tierra, provenimos de Dios. De Él nacemos. ¿Sí? Si no fuera por Él, nosotros no existiríamos. Si no fuera por Él, no tendríamos vida aquellos que hemos conocido al Señor. Y que subsistimos por el agua. No podemos subsistir nosotros si no es por el Espíritu de Dios. ¿Mm? Entonces, guardemos nuestra relación con Dios, porque si no, tal vez estamos sobreviviendo simplemente, no podemos subsistir, no podemos vivir, no podemos avanzar, no podemos crecer si no es por el agua, que es el Espíritu de Dios. Cerramos paréntesis del versículo 5. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Otra vez vuelve a resaltar aquí la experiencia que hubo con Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí está un pensamiento personal, permítame compartirlo. Lo que está mostrando el versículo 8 es que el Señor está más allá del tiempo, que no está sujeto a lo que nosotros nos sostenemos, es decir, nosotros vivimos de acuerdo al tiempo y eh, el día nos marca nuestra edad y todo así sucesivamente. Pero el Señor no está en eso. Por eso es que dice, a él le da lo mismo, un día, 1000 años, él no está sujeto al tiempo. Lo digo más que nada por ahí como para no hacer conjeturas o algún tipo de cálculo, alguna cuenta que podamos hacer respecto a que para el Señor es un día como 1000 años. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? Que el Señor vuelve. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí está hablando del ser humano, de todos. ¿Por qué el Señor todavía no viene? Porque Él es paciente, Él está esperando, Él está soportando, esta es la palabra paciencia, Él está esperando para que, para que haya un mayor número de personas que conozcan al Señor, se arrepientan de sus pecados y puedan llegar a la salvación. Versículo 10. Y aquí habla, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nos detenemos en ese párrafo, en esas líneas. El día del Señor, el Antiguo Testamento ya lo viene nombrando como el día grande y temible de Jehová, es decir, la segunda venida del Señor. Cuando Jesucristo vuelva a la tierra, coloque sus pies nuevamente a la tierra, a ese momento se refiere. Y dice, vendrá como ladrón en la noche. Acá hay una enseñanza muy clara y permítame compartir, si usted lo quiere buscar después, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 2 que también habla de lo mismo. Vendrá como ladrón en la noche en el sentido de que nadie lo espera. ¿Sí? Si uno supiera que ahora va a venir el ladrón, entonces en ese momento me mantengo despierto. Pero lo está diciendo en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo lo explica, la noche viene para aquellos que no lo esperan. Pero nosotros no estamos en la noche y en la oscuridad para no saber el momento en el cual el Señor venga. ¿Sí? Trato de expresarme mejor. El Señor viene en el momento menos esperado. Eso es como ladrón en la noche. Pero ¿para quién va a ser de noche? ¿Para los hijos de Dios? No. Los hijos de Dios viven en el día, iluminados por la presencia de Cristo. Los que viven en la noche, en la oscuridad, esos son los que no se darán cuenta que vendrá el Señor. Y por eso dice de manera inesperada, como ladrón en la noche.
Versículo 10 estoy, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Bueno, aquí ya está como abriendo el panorama de lo que después el apóstol Juan habla en Apocalipsis sobre aquellos desastres que vendrán respecto al juicio que viene sobre la tierra, sobre la humanidad, eh, no tan solo problemas en el hombre, sino problemas en lo que es el planeta Tierra, puesto que no va a ser destruido, ¿sí? Por las dudas lo aclaramos. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Continúo con la idea que tenía recién. Lo que enseña la palabra de Dios es que la tierra, no dice planeta Tierra, irá a ser destruido, iremos a vivir al cielo. No, no, vamos a vivir acá. Solamente que está esperando la tierra la redención, así como nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, digamos, por entenderlo de algún modo, como nuestros cuerpos serán transfigurados, la misma ocurrirá con la tierra. Habrá un cambio en la tierra, ¿sí? Que eso lo ha de producir el Señor. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Pero acá en este mismo lugar. Por eso es una redención, una renovación, en los cuales mora la justicia. Estamos concluyendo, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha irreprensibles en paz. Somos llamados en este capítulo 3 a estar conscientes que nuestro Señor viene. Pero no es que estamos viviendo entonces esperando, como diciendo, para Dios, no vengas todavía porque hay cositas por resolver. Tengo que arreglar alguna situación. No, 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 eso lo tengo que resolver ya. Y de ese modo poder decir, ven Señor, ven, te estoy anhelando, estoy haciendo todo para que vengas. Estoy predicando y haciendo llegar el conocimiento del Señor a muchas personas para que ellas se arrepientan y no sigas esperando con paciencia, como para acelerar los tiempos. Eso es lo que el Señor enseña que vivamos. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y ahí habla un poquito del apóstol Pablo. Casi en todas las epístolas ha escrito, hablando en ellas de estas cosas. ¿Mm? Ahí estamos hablando de la revelación, cuando Pablo escribe en Primera de Corintios, capítulo 15, en Tesalonicenses, cuando habla sobre esta venida del Señor. Y da a entender que, bueno, que para poder entender eso que Pablo escribió, es necesario tener la revelación de Dios en las Escrituras, porque no es de fácil entendimiento. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Versículo 17. Así que vosotros, os amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ahí otra vez está resaltando, cuidado, que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hay muchas doctrinas falsas que nos alejan del Señor, no nos vayamos a enredar en ellas porque nos van a llevar por caminos que no están esperando al Señor. Y entonces viviremos enredados en las cosas de este mundo y estaríamos volviendo como el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Terminamos. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermosa bendición, qué hermosa oración. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como si la gracia, como si usted viviera en una burbuja de gracia y entonces el modelo de vida que usted lleva es conocer más de la gracia del Señor. Yo tengo acceso, ¿sí? O sea, tenemos acceso a la presencia del Señor por su favor, por su gracia, y que podamos crecer en ella, que podamos crecer en el conocimiento de Jesús. Uno dice, hay un ejemplo, probablemente lo haya escuchado, y decimos,
Si tomé una botellita de agua, tal vez del río, es como que conozco el agua del río. Y no, en realidad no, o sea, conozco mínimamente el agua del río si tomé una botellita. Eh, de la misma manera, nosotros conocimos un vaso, podemos haber bebido del Señor, pero del mar que puede ser el Señor, tan solo hemos bebido un vaso. Por eso nos dice que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, esto es lo que hemos podido aprender de esta hermosa epístola del apóstol Pedro. Así que, como decía la carta, gracia y paz y que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo.